Y cuando tú miras una sinagoga, con todo y que el judaísmo ha caído en apostasía, no vamos a ver nada de lo que vemos en una Eucaristía, hablando en términos de procesos repetitivos. Por ejemplo, no hay rezos colectivos, no hay ningún acto religioso donde las personas deban hacer algo al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es clave. No hay en lo absoluto en una sinagoga ningún acto repetitivo grupal. Ahora, si vamos a la Torá, todavía menos, ¿verdad? Porque de seguro hoy en día, como el judaísmo está tan caído en apostasía, seguramente hacen algo repetitivo. De hecho, ustedes recuerdan que ellos se balancean hacia adelante y hacia atrás repetitivamente y lo hacen de forma grupal. Así que seguramente vamos a encontrar uno que otro acto repetitivo. Con todo y eso son mucho menos de los que ocurren en una Eucaristía. Y el punto clave que tú puedes entender es que puedes mirar la Biblia, el Viejo Testamento, y no vas a encontrar ninguna orden de Dios para que en grupo las personas hagan algo repetitivo a la misma hora y en el mismo momento. Es decir, el sacerdote dice algo y las personas responden todos juntos. Eso jamás aparece en la Biblia, ¿verdad, hermanos? No hay oraciones repetitivas, ¿verdad? Y puede que 3 o 2 personas se unan para hacer una oración, pero no es algo que deba hacerse todos los domingos o todos los días cuando asistimos precisamente a orar. Se supone que si nos reunimos 2 o 3 personas a orar, oramos por eso y luego, el siguiente día hacemos otra cosa. Pero lo que ocurre en la Eucaristía es que las personas hacen oraciones colectivas y repetitivas. Todas las veces que haya una Eucaristía, siempre será exactamente la misma. Es decir, es un proceso claro de hipnosis colectiva. Recordemos que Jesús entró a una sinagoga. ¿Qué era lo que se hacía en una sinagoga en aquellas épocas? Era leer la palabra de Dios y estudiarla y analizarla. Leamos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Es lo que se hace en la sinagoga, leer una parte de la Torá y analizarla. No solamente leerla, ¿verdad, hermanos? También entender la palabra. Por lo que en una sinagoga se motiva a la persona a que estimule el pensamiento crítico, a que de alguna manera busque hacerse preguntas sobre lo que ha leído y cómo pueden responderse esas preguntas. Ese concepto de usar ese pensamiento crítico anula por completo cualquier proceso de hipnosis grupal, porque precisamente es lo que se requiere en la psicología de masas, que no haya pensamiento crítico. Y de esa forma ya vemos que la sinagoga sale vencedora, con todo y que el judaísmo hoy en día está en apostasía. Pero si nos remitimos a la Biblia y a cómo Dios quería que su palabra fuera enseñada, no hay en ninguna parte un mandamiento para que todos hagamos lo mismo al mismo tiempo. Así que si tú estás en algún ritual religioso y empiezas a ver respuestas sincronizadas, tú estás siendo testigo de un proceso de hipnosis colectiva, ¿verdad? Es bastante claro. ¿Y dónde me dejan el uso de la música? Muy importante para inducir a la persona a hipnosis colectiva. Y esto es bastante obvio en una Eucaristía. Hay cánticos especiales, cánticos gregorianos muy majestuosos, muy bellos, que inducen a la persona en un trance, donde me dejan los símbolos visuales, muy clave, ¿verdad? Las imágenes, algo que se supone que no debe existir en una sinagoga. Dios precisamente condenó el uso de imágenes, de estatuas, y uno puede ahora ver por qué. Precisamente es algo que es usado para inducir a las personas a una hipnosis colectiva. El uso de una cruz,
es todo usado para que caigas en un trance del que tú no eres consciente. En una sinagoga hay muy pocos símbolos. Sin embargo, recordemos que el judaísmo en apostasía tiene el símbolo del cubo. También se hacen imágenes idolátricas de rollos y de cierto tipo de objetos en donde se representa la palabra, pero que a la final es también idolatría. Y luego también el líder de la reunión religiosa va a usar las emociones. Muchas personas dirían que en una Eucaristía no hay uso de emociones para inducir al feligrés a un trance hipnótico, como por ejemplo sí ocurre más claramente en las iglesias evangélicas. Pero si tú te pones a analizar un poco el catolicismo, especialmente la Eucaristía, puedes ver que las iglesias son muy majestuosas. Tienen cúpulas, vitrales, imágenes gigantes, campanas, templos dorados, tienen estructuras de madera hermosamente talladas. Todo eso sumerge a la persona en un estado contemplativo y la hace más susceptible a la hipnosis colectiva. Ahora miremos la iglesia evangélica. Aquí parece más evidente que sí hay un proceso de hipnosis colectiva. Nosotros ya hemos estudiado cómo usan métodos que causan descargas eléctricas en el cuerpo de las personas a través de estas experiencias que hemos ya conocido como desatar la energía Kundalini, ¿verdad? Es la manera en que ellos usan una energía interna del cuerpo humano para hacerle creer a las personas que están teniendo un éxtasis religioso cuando todo es autoinducido por el líder religioso. Sin embargo, no habíamos estudiado el proceso de hipnosis colectiva en una iglesia evangélica y que de esta manera podemos ver que también el pastor usa ciertos métodos de hipnosis muy claros. El concepto de nuevo es el mismo: hacer que las personas en grupo digan algo al mismo tiempo de forma repetitiva. Y esto es muy obvio en las iglesias evangélicas. El pastor siempre busca que las personas respondan amén. Digan todos amén. Y es algo que es parte de una respuesta sincronizada de la multitud que hace que las personas caigan en hipnosis colectiva. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, aunque la palabra amén es bíblica, jamás en la Biblia encontramos nosotros el concepto de que tenemos que responderle amén a todo lo que diga el pastor, ¿verdad? Es una forma de despojarnos del pensamiento crítico, como si nada más porque él dice algo ya tenemos que decir amén. No, un momento. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Es eso lógico o no es lógico? No tengo por qué responder amén a todo lo que tú digas, ¿verdad? Entonces uno puede ver que sí se busca en una reunión evangélica que te despojes del pensamiento crítico a través de esa manera de actuar del pastor que te induce a responder de forma afirmativa a todo lo que el pastor diga. Y luego vienen las frases sugestivas, ¿verdad? Son frases que usadas con la música también inducen a la persona a estados emocionales que la llevan a caer en un trance contemplativo y que luego finaliza en una hipnosis colectiva. Cuando el individuo ve que la mayoría de sus compañeros están cayendo en un trance, el individuo también va a caer en un trance. De esta forma nosotros entendemos por qué estos pastores tiran una chaqueta al público y todas las personas se caen al mismo tiempo. Hace parte de procesos de hipnosis colectiva, hermanos. Entonces, esto no ocurre en una sinagoga, ¿verdad? Es decir, ni siquiera hablando en términos del judaísmo actual, nada de esto pasa en una sinagoga y la razón es muy simple. Tú no vas a encontrar en la Biblia ningún tipo de mandamiento que te sugiera que esa es la forma de hacer un culto religioso a Dios. De hecho, está bastante claro cómo era que Jesús estuvo dentro de una sinagoga.
leyendo la Biblia, analizándola y debatiéndola. Así es como se hace un culto religioso. No a través de frases repetitivas y de obligar a las personas a que hagan algo al mismo tiempo y de responderle afirmativamente al líder religioso a todo lo que diga, ¿verdad? Jamás vemos que en la Biblia se dice que hay que usar frases sugestivas. Es decir, uno puede ver cómo las personas son hipnotizadas sin que se puedan dar ni cuenta. Y eso tal vez explica por qué es tan difícil sacarlas de su engaño. ¿Por qué es tan difícil decirles, ¿tú por qué reposas en domingo? Si claramente el domingo no es el día de reposo decretado por Dios. Esas personas no pueden entenderlo y se debe a que están en un estado de hipnosis colectiva. Esto es algo que se puede comprobar muchas veces. Y de hecho, el mismo comportamiento irracional de las personas que están en estos cultos religiosos lo confirma. Por ejemplo, de nuevo, ¿por qué reposas en un día domingo que no fue establecido por Dios? ¿Por qué crees en un Dios trinitario que no aparece en la Biblia? ¿Por qué piensas que la tierra va volando por el espacio si tú nunca lo has visto con tus propios ojos? ¿Por qué celebras ciertas tradiciones? ¿Por qué actúas de cierta forma, verdad? La realidad es que parece muchas veces que somos como el producto de haber nacido en cierta región, cuando la realidad es que hemos sido amoldados desde niños a actuar según como actúe la multitud. Si la multitud un buen día decide hacer algo, como hemos sido enseñados a seguir a la multitud, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Es una de las paradojas que tenemos en nuestra sociedad y que explica muchas cosas que a primera vista son inentendibles. Miremos esta paradoja. Tenemos a la presidenta de la nación de Perú, a la señora Keiko Fujimori. Ella debe ser una dama muy inteligente, ¿verdad, hermanos? Debe tener un altísimo coeficiente intelectual, pero la comparamos con un humilde zapatero. Seguramente un zapatero común, ¿verdad? Alguien que de repente no tuvo una condición intelectual que le permitió desarrollar una carrera superior. Esa persona seguramente tiene un coeficiente intelectual mucho más bajo en comparación con el coeficiente intelectual de Keiko Fujimori, ¿verdad? Y eso se revela en el trabajo que desempeñan. Keiko Fujimori es presidenta de una nación y el señor es zapatero, una actividad que no requiere de mucho pensamiento. Pero cuando hablamos en términos de actos grupales, ahí surge un evento o un fenómeno curioso. Tenemos a dos personas muy distintas, con coeficientes intelectuales totalmente separados el uno del otro, pero ambas reposan en domingo. Ambas adoran a estatuas e imágenes que no ven ni oyen. Ambas celebran el nacimiento de Jesús en un día en el que Jesús no nació. Ambas adoran a un Dios que es uno y que es tres al mismo tiempo, ¿verdad? Es una paradoja porque una persona es mucho más inteligente que la otra, pero a la final ambos hacen lo mismo, tienen las mismas creencias. Y es como que, ¿qué pasa? No puede ser. Pero cuando lo analizamos a través del concepto de hipnosis colectiva,